Bienvenidos y bendecidos en este estudio que estamos haciendo de Entre Leones, que es el libro de Daniel. Quiero enfatizar algo muy importante acerca del libro de Daniel, que ningún otro profeta como Daniel habló tan claramente acerca de Cristo como lo hizo Daniel. Él enfatiza y señala cuándo vendrá Cristo, señala la fecha concreta en el día que Él vendrá y anunció las señales más claras de los acontecimientos futuros, de lo que ya vemos que puede pasar y que está pasando. Entonces hoy voy a enseñar sobre el capítulo 2, vamos a ir a la primera parte y vamos también a ver cómo tenemos unos puntos a tener en cuenta en este capítulo 2. Primero, el cambio de idioma que se produce allí en este libro de Daniel. Hasta el versículo 2 y 3, él está hablando en hebreo, ya el versículo 4 en arameo, y va hasta el capítulo 7, 28. Segundo, los sueños de Nabucodonosor. Tercero, el peligro y la amenaza de muerte que le llega a la vida de Daniel y a sus amigos. Cuarto, qué es Helén y qué es Jezbe o Jezbe. Y vemos acá en el quinto que el sueño de Nabucodonosor se centra sobre todo en el Medio Oriente, ¿sí? Porque le va a hablar a los judíos, a los cristianos y a los musulmanes. Entonces vamos a ir al capítulo 2 para comenzar este estudio tan maravilloso, y vamos a ver hoy solamente la primera parte. Y nos dice acá en el capítulo 2, 1, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo él sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces lo primero que vemos acá, que él tuvo sueños, ¿sí? Y que se perturbó en su espíritu. ¿Qué es perturbar? Que él estaba ansioso, que él estaba como intranquilo, no tenía calma por saber cuál era ese sueño, ¿sí? Pero sabemos que Dios habla a través de los sueños, de la interpretación de sueños, ¿cierto? Y que esos sueños son inducidos por Dios mismo para que pueda tener una revelación divina. En el versículo 2 dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Entonces vemos acá cómo él hizo llamar a todas esas personas que más o menos podían decirle de esos sueños que él había tenido, ¿sí? Pero también vemos acá que también llamó a los caldeos. Los caldeos aquí era una región antigua de Mesopotamia, ¿sí? Y dice que esto era una clase de vaticinadores que enseñaban la cultura caldea. Ellos eran una especie de astrólogos de Babilonia, se les pone como al mismo nivel de los magos, de los adivinos y de los encantadores que él estaba allí rodeado. Pero en el versículo 3 nos dice aquí la palabra: y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Vemos nuevamente cómo él dice que su espíritu se ha turbado, o sea, estaba muy ansioso, estaba muy nervioso, digámoslo así, estaba sin calma, intranquilo por saber cuál era ese sueño. Y en el versículo 4 dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Entonces vemos acá como ya tenemos el primer punto, que es el cambio de idioma, que es de hebreo a arameo, en el versículo 4, porque ya aquí entonces hablaron los caldeos, ¿sí? Dice que ellos hablaron en lengua aramea. ¿Sí? En este versículo ya hay un cambio de idioma que es donde Daniel se va, todo este capítulo, todo el libro lo hizo en hebreo, pero en este momento tiene un cambio de hebreo a arameo, ¿sí? Y que va del versículo 4 hasta el capítulo 7, 28.
Ahora, el arameo se escribía con un alfabeto muy similar al hebreo. El arameo era el lenguaje popular de aquellos tiempos en esos territorios de Babilonia, Asiria y Persia, ¿sí? Y era útil para tener las relaciones gubernamentales y comerciales de ese tiempo. Entonces Daniel fue escrito en hebreo por su enfoque directo al pueblo hebreo o al pueblo judío. Y pasa al arameo porque está centrado en temas más como de naciones y como de las situaciones de cada, o el asunto propio de cada nación. Ahora, vemos aquí en el versículo 5, y respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, ¿sí? Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Entonces vemos acá que ya él dice que olvidó el sueño, ¿sí? Y hay una amenaza ya, ¿sí? Que si ellos no lo hacen, sus casas, ¿cierto? Se van a ser destruidas. Yo averigüé, es escombros, ¿no? Van a ser hechas escombros, ¿cierto? Entonces, ya hay una amenaza así porque ya él veía que ya no iba a haber una interpretación. Entonces el rey dice que él no contó el sueño, ¿sí? Aunque él sabía todavía cuál era el sueño, aunque lo recordaba ese sueño, pero él lo quiso esconder como para poner a prueba a los expertos de ese tiempo, ¿sí? Porque él estaba ansioso de recibir la interpretación y él no quería ser engañado por ellos. Ahora, el versículo 6 nos muestra, y dice, y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores, ¿sí? Y gran honra, decime pues el sueño y su interpretación. Entonces vemos aquí la ansiedad que él tenía sobre esto, ¿sí? Y ellos pues no le sabían decir. Ahora el versículo 7 dice aquí la palabra, respondieron por segunda vez y dijeron, diga al rey su sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Entonces vemos acá que el rey insiste, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en el versículo 8? Dice, el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Y vemos acá algo que en ese tiempo esos magos y adivinos, pues, dice que no saben qué hacer ni saben qué decir. Y lo vemos también en Éxodo 8, del 16 al 19, cuando Dios le dice a Moisés de la tercera plaga que es para Egipto, la tercera plaga de los piojos. Y le da una orden y le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se envuelvan piojos por todo Egipto. Entonces hubo piojos por todo Egipto, así en hombres como en animales. Pero en el versículo 18 allí de Éxodo 8, 18, dice, pero los hechiceros de Faraón no pudieron. O sea que ellos no estaban tan capacitados para saber la revelación divina, o no tenían esa capacidad, ¿cierto? Y entonces el faraón se puso muy enojado, se enojó demasiado, pero ellos le dijeron en el versículo 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. O sea que los sueños de Dios solamente se pueden dar por revelación divina. Sí, lo vamos a ver más adelante. Y también nos muestra en Génesis 41, del 1 al 32, cuando el faraón de Egipto, ¿cierto? Dice que tiene un sueño de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y dice que en la mañana también estaba agitado su espíritu, o sea que cuando Dios manda un sueño de este calibre, pues los reyes o la persona que recibe ese sueño, pues va a estar muy intranquilo sabiendo qué es lo que quiere decir ese sueño, porque no hay quien se lo revele, ¿sí? Entonces dice que también estaba agitado su espíritu y mandó a llamar a todos los magos y los sabios de Egipto, pero tampoco sabían ni se acordaron, ¿cierto?
de qué era el asunto, pero se acordaron de José y lo mandaron a llamar. ¿Y José qué dijo? José fue muy sabio al decir esto: no está en mí, Dios será quien da la respuesta propicia a Faraón. Eso está en el versículo 16 de Génesis 41. Entonces, solo puede ser una revelación divina. Ahora, vamos otra vez a Daniel 2:10. Y nos dice aquí Daniel 2:10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además, es de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea que le estaba diciendo que casi siempre todos dan a conocer el sueño, ¿cierto? Pero ¿qué quería este rey? Quería que ellos mismos dijeran qué era lo que se había soñado el rey. Y entonces ellos lo veían muy imposible, porque dice que difícil para ellos. O sea que ellos necesitaban por lo menos que el rey les dijera qué era lo que se había soñado, ¿cierto? Entonces eso es algo muy importante, porque nos dice aquí, es algo que en el versículo 11, dice aquí la palabra: porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. O sea que estaban diciendo que se requería de algo, de alguien muy espiritual, de algo espiritual que fuera revelado. Y en el versículo 12, por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios, ¿sí?, de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. O sea que aquí hay una amenaza de muerte para Daniel, que ese es el tercer punto, ¿sí? Pero dice aquí en el versículo 14, entonces Daniel habló sabiamente a Arió, el capitán de ellos, ¿sí? Y dice, ¿cuál es la causa del edicto? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos quieren matar? ¿Sí? Y en el 16 dice, Daniel le pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación. O sea, ¿cómo puede él estar tan seguro que él iba a darle la interpretación? Porque tenía una buena relación con Dios, sabía que Dios lo iba a respaldar, y era esa confianza que tenía en Dios. En el versículo 17 dice, Daniel hizo saber a sus amigos lo que estaba pasando. O sea, qué bueno uno tener amigos que pueda contarles todo lo que está pasando y lo que Dios le está revelando, y que en el versículo 18 le dice, y le pidió a esos amigos que orasen, que pidieran misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, sobre este asunto del rey, ¿sí? Y dice que para que ellos no perecieran juntamente con los sabios. O sea que él estaba seguro que si él clamaba a Dios, que si oraba con sus amigos, Dios le iba a dar la interpretación. Y así fue. En el versículo 19 lo vemos. Entonces dice acá, en el versículo 19, dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. ¿Sí? En visión de noche, no en sueños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que la visión, ¿qué es la visión? Que también es el cuarto punto. Visión en hebreo es Hesbe, ¿sí? Él no tuvo sueños, fue una visión de noche, ¿sí? Porque sueños en hebreo es Helen, ¿sí? Pero esta era una visión en hebreo, es Hesbe, ¿cierto? Y entonces, después de que él tuvo esa revelación, bendijo al Dios del cielo. Vemos entonces aquí el quinto punto, que el sueño de Nabucodonosor se centra en el Medio Oriente. ¿Por qué en el Medio Oriente? Porque él está por suceder que le está hablando a los judíos, a los musulmanes y a los cristianos, ¿sí? El Medio Oriente, no para nosotros los de Occidente, no. Entonces, ¿cómo llegamos al conocimiento de las cosas de Dios? ¿Sí? Está en el versículo 19 al 23, por revelación divina. O
sea, solamente una persona que esté metida con el Señor puede tener esa revelación divina, ¿cierto? Porque el secreto no fue resuelto, ¿sí?, por inteligencia humana. El secreto de que Dios le había dado en sueños a este rey, Nabucodonosor, fue resuelto por revelación divina. Entonces, ¿qué vemos acá? Que las cosas secretas que a Dios se refieren solamente van a ser descubiertas por revelación divina. Y Dios se la reveló a este joven que tenía una relación muy especial, porque recordemos que dice que Daniel era de un espíritu superior, o sea, no era gente del montón, era una persona muy inteligente, muy sabia, que tenía un espíritu superior a todos, ¿sí? Y dice en el versículo, dice, ¿cuál fue la actitud de Daniel al descubrir el secreto del sueño? ¿Cuál fue la actitud? Lo vemos en el versículo 23, donde nos dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Vemos eso tan maravilloso. ¿Qué vemos acá? Vemos cómo él da gracias a Dios, cómo vemos un formato muy especial de Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Dice que Daniel oró al Creador, o sea, primero que todo hizo oración, ¿sí? Oró. Segundo, dio alabanza a Dios. Y tercero, agradeció, dar gracias, que eso es lo que también aplicamos hoy en día para nosotros orar. O sea, es un formato especial, oración, alabanza y dar gracias. Este joven de este espíritu superior dice que estaba más o menos entre los 16 y 17 años, como nos han enseñado anteriormente. Entonces, qué bueno que jóvenes a ese tiempo, jóvenes a esa edad, sean de un espíritu superior y se dejen usar por el Señor, porque en el joven está dejarse usar por el Señor para transformar a otros y transformar su vida. ¿Qué estaba tratando de revelar Dios al rey? Estaba tratando de revelar hechos futuros que los estamos viendo ahora. Y vamos a seguir estudiando este capítulo 2, porque hoy solamente voy a dejar hasta el 23. Y dice, he aquí tu sueño, di el sueño, fue el primer mandato del rey. Así que Daniel hizo ese primer sueño, porque él tuvo más sueños, más adelante los vamos a ver. Entonces vemos acá lo importante que es estudiar, profundizar, revelar. Y este capítulo 2 es muy importante porque vamos a ir en otro tiempo con el capítulo 2. Entonces yo los invito para que usted comparta estos estudios tan profundos, para que usted no se quede con ellos, para que los comparta con otras personas, para que en estos estudios uno crece mucho y se aviva su fe y ve cómo Dios siempre va a respaldar a la persona que es obediente, a la persona que le cree a Él, la persona que tiene un corazón para Él. Sean bendecidos.